Bienvenidos a La Tostadora de Pan, el videoblog en el que discutimos cine, literatura y consejos de escritura creativa. El día de hoy hablaremos de 4 características que nos ayudarán a definir el formato con el que debe ser contada nuestra historia. Los invito a quedarse. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en nuestra cabeza una historia que muere por ser contada? A veces puede tratarse de una anécdota pequeña que solamente pretende divertir o entretener, mientras que en otras ocasiones nuestro instinto nos dice que se trata de algo mucho más complejo. La pregunta es saber si lo que debo escribir es una narración corta pero contundente o algo mucho más elaborado. A continuación, hablaremos de 4 características que debe tener una narración para saber si lo que debo escribir es un cuento o una novela. La primera característica que viene a la mente es la extensión. Un cuento es una narración breve que puede tener una extensión tan corta como un renglón o tan larga como la anécdota lo requiera. En promedio, por muy elaborado o complicado que sea tu cuento, este no debería exceder las 20 o 30 cuartillas. Un excelente ejemplo de la extensión que debería tener un cuento lo encontramos en los publicados en El Llano en Llamas de Juan Rulfo o en los que escribió Horacio Quiroga. Por su parte, al tratarse de una trama más elaborada, la novela no debería tener menos de, digamos, 100 páginas. En este caso podríamos hablar de novelas cortas como Días de combate de Paco Ignacio Taibo II o narraciones tan extensas como Moby Dick de Herman Melville. La segunda característica es el efecto. Cuando escribimos un cuento, lo que buscamos es provocar en nuestros lectores un golpe emocional inmediato, una sacudida que los perturbe o los entusiasme, pero solo por unos instantes. En cambio, cuando escribimos una novela, lo que buscamos es un efecto más duradero. Como en este caso, los lectores pasarán más tiempo acompañando a los personajes en su aventura, en su aprendizaje y en su transformación, el impacto tiene que ser más contundente y a veces puede durar para toda la vida. La tercera característica radica en los personajes. En un cuento, los personajes difícilmente crecen o aprenden, únicamente viven la experiencia dejándose aguijonear por ella. En la novela, el arco dramático es bastante más pronunciado. Esto quiere decir que al terminar de leerla, al lector le debe quedar muy clara la transformación que sufrieron sus protagonistas. La última característica está en el conflicto y en su estructura. En un cuento, generalmente solo hay un conflicto, mismo que aparece en la primera mitad del texto. Lo que sigue es el desenlace y el clímax. Un buen ejemplo lo podemos encontrar en La gallina degollada, el excelente cuento de Horacio Quiroga. El relato nos habla de la imposibilidad de una pareja por tener un hijo normal. Después de 4 intentos en los que solo pudieron procrear a 4 hijos con una severa afectación mental, el conflicto se soluciona cuando finalmente nace una bebé hermosa y sana. Todo parece indicar que a partir de aquí, la vida familiar se desarrollará en armonía. Sin embargo, la trama da un giro espeluznante en el momento en el que la pequeña se queda a solas con sus hermanos. Lo que sigue es uno de los finales más terroríficos en la historia de la literatura. Algo diferente ocurre con la novela. Ahí tenemos un conflicto global, que es al que se tiene que enfrentar el protagonista, mismo que puede dividirse en conflictos particulares u obstáculos. En su magnífica novela Matar a un ruiseñor, Harper Lee nos propone un conflicto global que radica en la dificultad de un abogado defensor en probar la inocencia de un hombre acusado de un terrible crimen, así como un conflicto o varios conflictos particulares entre los que destacan la necesidad de la narradora de la historia en comprender el mundo que la rodea. Todos los conflictos terminan solucionándose de la mejor manera posible para la historia. Al ser un arte, la escritura creativa tiene permiso de romper con cualquier regla o estructura, con tal de que la historia se cuente como tiene que ser contada. Ya sea cuento o novela, lo que debemos hacer es escuchar la historia que quiere salir y darnos el tiempo de sentarnos a escribirla. Yo he sido Alejandro Orozco y los invito a visitar la página de La Tostadora de Pan, en donde encontrarán información acerca de nuestros talleres y cursos, así como links a otras sesiones relacionadas con el maravilloso mundo de las letras en todas sus manifestaciones. Hasta la próxima.